La primera visita en un centro de reproducción asistida tiene siempre un valor muy especial, no solo por el paso personal que vamos a dar, sino por las expectativas que ponemos en ella. Por lo tanto, te voy a explicar brevemente qué es lo que tienes que tener en cuenta antes de acudir a tu primera visita de infertilidad, para que tengas el mayor rendimiento en esa consulta. A la primera visita de reproducción asistida deben acudir aquellas parejas que deseen tener un hijo después de haberlo intentado un año con relaciones sexuales de forma regular sin usar ningún método anticonceptivo, o bien algunas mujeres que deseen embarazarse y que no tienen una pareja actual. Ambos podemos atenderlas, recibirlas y se les va a solicitar primero estudios de laboratorio o gabinete. En caso de no tener ningún estudio realizado, acá podemos realizarlos en nuestras instalaciones. En caso de que ya tengan estudios realizados, pueden traerlos con confianza, que nosotros los podemos evaluar y planear un mejor tratamiento para ustedes. En esta primera visita vamos a empezar con una historia clínica, la cual incluye antecedentes heredofamiliares, antecedentes médicos, alguna enfermedad propia que tengas, si tienes cirugías previas, si tienes alergia a algún medicamento, los antecedentes ginecobstétricos que para nosotros son muy importantes, como por ejemplo la primera menstruación, a qué edad la tuviste, tus ciclos como son, si hay dolor durante las menstruaciones, tus últimos estudios, tanto mastografía, ultrasonido de mama, o estudios de citología cervicovaginal, como es el Papa Nicolau. En caso de tu pareja, vamos a realizar también una historia clínica en base a sus antecedentes heredofamiliares, antecedentes médicos, alergias, cirugías, traumatismos, transfusiones que se haya realizado. Si ya se hizo algún estudio, también vamos a evaluarlo todo esto para poder recabar la mayor información posible. De ambos también vamos a pedirle sus estilos de vida, tabaquismo, alcoholismo e incluso la actividad profesional que realizan, ya que en algunas actividades existe un mayor riesgo también para poder tener una infertilidad. Entonces todo esto se va a recabar y vamos a poder diagnosticar el problema que ambos tienen. Para sacar un mayor beneficio en tu primera visita, puedes venir con 3 a 5 días de abstinencia, en el caso del hombre, para poder hacer su estudio de seminograma en caso de que no lo tenga. Posteriormente a la historia clínica, vamos a pasar a una valoración ginecológica. Para esto no es importante si acudes con tus primeros días de la regla o si acudes sin menstruación. Nosotros vamos a hacer una exploración de mamas y posteriormente una ecografía vaginal, donde vamos a recabar todavía más información para tu diagnóstico. Por lo tanto, es indiferente si acudes con la regla o sin la regla. Solamente en caso de que quieras hacerte algún estudio, por ejemplo, un Papa Nicolau, pues sí te solicitamos que vengas después de tu menstruación. O bien, si vas a hacerte también estudios de una vez de serología o perfil hormonal, pues sí es importante que acudas durante la menstruación. En esta exploración ginecológica vamos a ver primero tu exploración de mama, que todo esté perfecto, que no tengas ninguna tumoración, ninguna adenomegalia, ninguna secreción anormal por pezón. Y en la ecografía vaginal vamos a observar tu reserva ovárica, que es muy importante para nosotros, cuántos folículos hay en cada ovario, la ubicación de estos, el tamaño, el volumen. Vamos a evaluar también tu cavidad uterina, donde vamos a encontrar tu endometrio, que es muy importante para nosotros. Vamos a observar que no tengas ningún problema de pólipos, miomas, algún otro defecto que nos pueda estar causando también un trastorno de infertilidad. Todos estos datos se van a reunir para tu historia clínica y poder dar un mejor diagnóstico. En esta primera visita, para sacar un mayor rendimiento, puedes preguntarnos cualquier duda que tengas, desde tus días fértiles, desde cuánto es lo normal que dure tu menstruación, cuándo ya no es regular los ciclos, en qué momento puedes tener relaciones para poder embarazarte. En caso del hombre, si tienen alguna duda sobre la consistencia, el volumen, el eyaculado, también con gusto podemos aclararle esas dudas, ya que todo eso tiene mucho que ver para los tratamientos de fertilidad. Te recomiendo que traigas una lista con las dudas que tengas para que podamos nosotros aclararlas, desde la duración del tratamiento, en qué momento del mes puedes iniciarlo, qué factible es empezarlo,
en algún mes que no estés con mucho estrés laboral. Todas estas dudas es importante que nos las des a conocer para que podamos planear exactamente el tiempo y el mes en el que podamos obtener mejores resultados para ustedes. Es muy importante tener en cuenta que cada pareja es individual. No podemos entrar a internet y buscar nuestro problema para poder saber cuál es el tratamiento a iniciar. Mi consejo como profesionista es que acudas a un centro de reproducción y que en base a tus estudios se planee el mejor tratamiento para ti. Por ejemplo, hay muchas usuarias que usan tratamientos de estimulación ovárica sin saber siquiera si tienen una permeabilidad tubárica. De nada sirve que las usuarias tomen tratamientos de estimulación ovárica sin saber, por medio de un estudio que se llama histerosalpingografía, si hay una permeabilidad tubárica. Por lo tanto, pueden estar repitiendo los tratamientos de estimulación meses y meses y meses y van a seguir igual sin dar resultados. Por lo tanto, yo te invito a que acudas a un centro de reproducción asistida, en este caso Creafan, para que podamos llevarte de la mano en cuanto a todas las dudas que tengas, en cuanto a los estudios que hay que solicitar para plantear tu mejor tratamiento.